Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita para que estén siempre conectados con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener un tema acerca de la correcta alimentación que Dios le ha dado al pueblo desde el Edén, o sea, a Adán y Eva. Y antes de comenzar este tema, yo los invito a que tengamos una palabra de oración y a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, ayudándonos, Padre misericordioso, y que descienda con poder y tome nuestra vida, Padre misericordioso, para que seas tú dirigiendo este estudio. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que descienda con poder desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, y tome nuestro cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y de las personas que van a oír y ver este video, para que ellos también sean incididos del poder del Espíritu Santo y puedan comprender el plan de salvación que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, y que quieres verdaderamente que nosotros vivamos a base de alimentos naturales, no animales. Te pedimos, Señor, que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, seas tú desarraigándolo, Padre misericordioso, porque te lo pedimos, Señor, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Entonces, si usted y yo queremos verdaderamente conocer cuál es el mejor alimento para el ser humano, tenemos que estudiar el plan original de Dios, o tenemos que ir a la Biblia para poder encontrar el plan original de ¿quién? De Dios. Por eso, este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios y se basa en la palabra de Dios para poder dar el mensaje que constituye desde tiempos antiguos y que vienen para nosotros hoy en día. Entonces, Dios, cuando creó al hombre, dice que lo creó del polvo de la tierra y hizo al hombre y luego después hizo a la mujer. Y Dios le dijo al hombre cuál era el alimento que debían de comer. En Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice de la siguiente manera. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a las bestias, o sea, a los animales, y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea, Dios le dio el alimento a los animales y le dio los alimentos ¿a quién? Al hombre. El alimento de los animales constituía en comer plantas, hierba, del que brotaba, ¿cierto? Y al ser humano, Dios le proveyó alimento que tenía que ver con toda planta que da semilla y que sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, ¿o será para qué? Para comer. Dios le proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. O sea, Dios le dijo, pues en el Edén no había ni ollas, no habían ollas de barro, ni ollas de las que hoy tenemos en este mundo, ni se cocinaba, sino que nada de esas cosas. O sea, se comía el alimento así, seco, y se masticaba. Los frutos y las semillas que daban los palos. Entonces, todo eso lo comían ¿quiénes? Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo duró Adán y Eva sin pecar. Solo sabemos o entendemos que aproximadamente 2000 años duró antes del diluvio en la raza humana, antes de que trayera Dios el diluvio. Pero, y después del pecado,
porque en el Edén no hubieron hijos. Los hijos hubieron en esa tierra después de ¿qué? Del pecado. Entonces, el que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. ¿Cuál era su alimento? Entonces, como dice, Dios le proveyó a nuestros primeros padres, o sea, a Adán y a Eva, los frutos en su estado natural. Entonces, dice, he aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, ¿os será para qué? Para comer. Entonces vemos claramente que el Señor, Dios, les proveyó alimento en el Edén. Por eso tenemos que mirar qué es alimento. Y que Dios quiere que quería que Adán y Eva comieran. O sea, Dios no les proveyó alimento animal en el Edén. Dios le proveyó alimento al hombre, o Adán y Eva, en el Edén, alimento natural. O sea, alimento de los frutos, o sea, de la tierra. Alimentos de la tierra. O sea, que brotaban de los árboles y de las plantas que dan ¿qué? Semilla. Entonces, por eso nosotros tenemos que investigar bien la palabra de Dios. El mejor nutricionista es ¿quién? Dios. Como le digo, yo no menosprecio a los nutricionistas de hoy en día, sino que si nosotros verdaderamente queremos tener una salud y una vida diferente, pues tenemos que ir a la Biblia, que es el mejor instrumento para que nosotros podamos saber cuál es la mejor nutrición para nuestra vida. El que hizo esta maquinaria no la hizo para que comiéramos carne, sino que Él proveyó un alimento de la naturaleza. O sea, de los árboles que dan fruto y de las plantas que dan ¿qué? Semilla. Eso fue lo que Dios le dio como alimento ¿a quién? A Adán y a Eva. Y como le digo, en el Edén no hubo hijos. Los hijos los tuvieron Adán y Eva después de que salieron ¿de quién? Del Edén. Entonces, ¿el hombre qué pasó con el hombre? Pecó. Dios le dijo al hombre, de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer. Está en Génesis 2, 15 al 17. De todo lo tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. O sea, había un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dijo, de todos los árboles podéis comer, menos ¿de qué? De este árbol. Este árbol está reservado para mí, yo no quiero que ustedes coman de este árbol. Le dijo Dios al hombre. El hombre se lo comunicó a Eva y Eva pues se fue al árbol y se dejó engañar de la serpiente, que es la más astuta de todos los animales de la tierra, que Satanás la utilizó como un medium. ¿Para qué? Para engañar a Eva. Y entonces dice que el hombre ¿qué? Pecó. Y en Génesis 3:22 dice de la siguiente manera, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de quienes, de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Y echó pues que fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida era algo que le suministraba sangre, vida, ¿a quién? Adán y Eva. Y ellos comían de este árbol y entonces continuaban su vida, o sea, como que le recibía sangre, como producen hoy las leguminosas y todas estas cosas, sangre, y ellos comían de este árbol y seguían ¿qué? Viviendo, y tenían que depender ¿de qué? De este árbol, de este fruto, de este árbol, de la vida. Entonces Dios dijo, bueno, para que el hombre no vaya a comer del árbol de la vida y el pecado se perpetúe, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar ¿de qué?
del huerto del Edén. Y puso querubines, y parece como que la tierra donde fue tomado, o sea, esta tierra, y que Dios lo formó del polvo de la tierra, Dios lo puso en este lugar, el huerto del Edén. Y de allá lo volvió a sacar y volvió y lo que, y lo puso en esta tierra donde fue que tomado. Entonces vemos que el huerto del Edén es algo como el paraíso, que dice la palabra del Señor. Y entonces Dios lo saca de allá y puso querubines con espadas alrededor para que no que para que el hombre no entrase. Y entonces si el hombre hubiera pecado y hubiera comido el árbol de la vida, el pecado se hubiera perpetuado. Entonces Dios dijo, no, yo no quiero un pecado perpetuado aquí. Este pecado va a ser extinguido, y Dios prometió venir a qué, a salvar al hombre. Entonces Dios le dio alimento al hombre, no animal, sino que las plantas, o sea, las semillas, perdón, los árboles y las plantas que dan semilla. Eso fue lo que le dio Dios para que comiera ¿quién? Adán y Eva en el Edén. Luego lo saca de allá, y allá pues Dios no quería que el hombre que, o sea, allá Dios no quería que que allá hubiera muerte. O sea, Dios no proveyó, no quería que, o sea, no hizo los animales, o Dios en el Edén no quería que hubiera muerte. En el Edén. Entonces, en Génesis capítulo 3, 17 al 18, nos dice de la siguiente manera. Entonces, cuando Adán pecó y Eva, murió un ¿qué? Un corderito. Por Adán y otro por Eva. Y entonces, ¿qué pasó? Dios, ese cordero, simbolizaba ¿a quién? A Cristo, que era el que venía a morir por nuestros pecados, que ya hoy ya concretó ese sacrificio, vino y murió, y ya ahora está en el cielo, haciendo un juicio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que Dios sacó al hombre del Edén. Entonces, al sacarlo de allá, Dios en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas ¿de qué? Del campo. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición, del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido por el Creador. Entonces, era contrario a su plan quitar la vida de ninguna de las criaturas. No debía haber muerte en el Edén. O sea, Dios no quería que hubiera muerte en el Edén. Y hubo muerte, como les digo, por Adán y por Eva, murió un corderito, que eso simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Pero cuando él salió del Edén, entonces le dio las frutas carnosas, o sea, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleginosos, las legumbres y las hortalizas. Todo esto se lo dio porque esto provee ¿qué? Sangre, la coliflor, las lentejas, el garbanzo, todas estas cosas Dios se las dio, el plátano, la yuca, bueno, todos estos alimentos se los dio Dios después que salió ¿de qué? Del Edén. Le dio todo esto para que comiera la coliflor. Todo esto produce ¿qué? Sangre. Y hoy en día se hacen ensaladas y todas las cosas. Bueno, yo creo que en aquel entonces también se hacían muchas cosas después del Edén. ¿Y esto produce qué? Producía sangre. Entonces Dios les dio este alimento adicional después del Edén. O sea, esta es la alimentación después del Edén. Lo mismo que le dio también los frutos del Edén. Entonces la tierra también tenía ¿qué? Estos frutos,
Todos esos frutos los tenía ¿dónde? Aquí en esta ¿qué? En esta tierra. Entonces, Dios le dijo al hombre. Entonces, los antediluvianos, mire lo que hicieron. Dios no les dio permiso para que comieran carne a los antediluvianos. Aun cuando los antediluvianos generalmente se entregaron al pecado en forma irrefrenada, pasaron más de 2000 años antes que las leyes naturales produjeran consecuencias sensibles. Si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que el que los hombres tienen ahora, la raza se habría extinguido. O sea, en aquel entonces duró aproximadamente antes del diluvio, aproximadamente 2000 años o más de 2000 años. Bueno, eso está así más o menos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Entonces dice que la gente de los antediluvianos eran más gigantes, pero imagine cómo sería Adán. Mas sin embargo, la gente se degeneró al comer o al consumir carne ¿qué? Animal. Recordemos que Caín mató ¿a quién? Abel. Y Caín fue echado ¿de dónde? De la parentela ¿de quién? De Adán. Abel murió, pero cuando Caín y Abel existían, habían mujeres. O sea, Adán y Eva tuvieron hijas. Que eso también lo vamos a estudiar bien detenidamente, simplemente que hoy vamos a mirar lo que es la alimentación y qué fue lo que ocurrió. Entonces vemos claramente que cuando Dios le dijo a Caín, vete de aquí porque tú mataste a tu hermano y te vas a ir de aquí. Él se fue, fundó una ciudad llamada Enoc y allá le nacieron un hijo a él y lo puso de esa misma, la ciudad del nombre de su hijo. Y bueno, y descendencia de Caín comenzó a comer ¿qué? Carne y a guardar otro día del Señor y todas estas cosas. Y comenzaron a comer carne ¿qué? Animal. Y estos se embrutecieron cada día ¿qué? Más. Y luego los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, o sea, las hijas de Caín, muy bonitas, muy hermosas, y comenzaron a hacer el parentesco con ellos y se casaron con ellas y vivieron con ellas. Y entonces dice que la tierra se corrompió de tal manera que Dios vio que la maldad de la tierra era ¿qué? Mucha y mandó un diluvio, el cual destruyó la tierra por completamente, o sea, destruyó todo y se formaron todos estos continentes que hoy vemos, que Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el viejo mundo y el nuevo mundo, que anteriormente, o sea, cuando se escribió la Biblia y cuando vino Cristo, este nuevo mundo no se conocía. Esto se vino a conocer después de una persecución que hemos tenido acá de la Europa occidental y que entonces se pobló esto aquí de gente de Europa y se vino hacia este lado, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, que lo conocemos hoy con estos nombres. Entonces vemos y que en el diluvio se formaron todos estos continentes, todas estas playas y todas estas cosas y el mar y el océano y todo eso. Eso no existía cuando Dios creó verdaderamente todo esto, sino que en el diluvio, como se rompieron las cataratas y entonces la tierra se deformó. Y entonces aparecieron todos estos continentes. Entonces hoy vemos, entonces dice que hubo un diluvio. Hubo un diluvio. Entonces dice que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y que metiera de los animales en el arca. Y entonces en Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4 nos habla de la siguiente manera. La gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó su concupiscencia hasta que su copa de iniquidad se llenó y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. Entonces, al destruir la tierra
o sea, al destruirla o al pasar este diluvio, la tierra se deformó, y entonces no había vegetación. Toda la vegetación se desapareció. O sea, los frutos y todas estas cosas. Entonces Dios le dijo a Noé, antes de entrar al arca, que de toda semilla metiera en el arca para conservar la especie de las semillas. Y también le dijo que para poder conservar los animales, de todo animal de entrara 7 parejas de limpios, y de parejas inmundos no limpios una pareja. Y ahorita lo vamos a mirar bien y entonces aproximadamente Noé estuvo aproximadamente un año en el arca. Mientras que descendió el agua y todo esto, aproximadamente dice que él entró en la edad más o menos del 600 años, y en el 601 o en el 501, en este tiempo así, me lo tengo bien el dato aquí, pero aproximadamente en este tiempo, o sea, un año, salió ¿de qué? Del arca. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto, de que Dios le dio a Noé y le dijo que tomara de estas parejas. Y cuando él salió del arca, ya Dios le dio permiso de comer ¿qué? Carne. ¿A quién? A Noé, a sus hijos y a sus esposas y a la esposa de Noé. Miremos lo que dice Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive o será para comer, o será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os he dado los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces vemos claramente que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios le dio permiso a Noé. ¿Por qué? Porque recordemos, había un diluvio y todas las plantas y todo esto había desaparecido. ¿Qué tenía que hacer Noé? Como lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces Dios le dijo a Adán, por culpa tuya maldita será la tierra. Y ya no vas a encontrar más facilidad, sino que con el sudor de tu rostro ganarás el pan. Como lo dice Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues al polvo eres y al polvo volverás. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, le iba a dar, la tierra iba a producir, pero con más esfuerzo. O sea, Adán tenía que cultivar la tierra. Y así mismo, pues Noé, y durante todo este tiempo, casi 2000 o 2000 años, después del diluvio, tuvieron que labrar la tierra. Las semillas y los árboles y todo esto desaparecieron con este diluvio. Entonces tenían que hacer producir. Dios había podido, después del diluvio, decir, aparezca hierba y aparezca frutos que den semilla, plantas que den semilla y árboles que den fruto y todo esto así como hizo en la Pero yo ya le había dicho, por tu causa vas a tener que labrar la tierra para que la tierra te produzca. Entonces, lógico que Dios le dio semilla y almacenaron semilla, pero estuvo un año aproximadamente en el arca. Y para comer, pues entonces comieron en el arca. Y cuando salieron, no había nada, y él tenía que dejar de esa semilla para poder sembrar y poder que hubiera hoy las semillas que hay
para poder comer. Entonces tenía que esperar hasta que comiera, hasta que hubiera semilla. Entonces Dios le dijo, ¿a quién? A Noé. Todo lo que se mueve y vive, o será para comer, o será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes, o lo dejó todo, o sea, volvió y le dio las plantas verdes. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces Dios le dijo, todo lo que se mueve y vive. Ahora, todo lo que se mueve y vive no era para comer, o sea, Dios les dio unos animales para comer y otros no. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios con la dirección divina. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. En Génesis capítulo 7:1 dice, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, o sea, la generación del diluvio. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice acerca de ¿qué? De esto. O sea, habían unos animales limpios y unos no limpios. De los animales limpios, 7 parejas. De los animales no limpios, ¿una qué? Una pareja. Imagínense que Noé se hubiera comido alguno de los animales no limpios. Hubiera habido la descendencia de esos animalitos. No lo hubieran habido. Entonces Dios le dio 7 parejas. Dijo, de estas 7 parejas puedes comer. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, pero Dios le dijo que la sangre no la comieran. En Levíticos capítulo 17, nos dice de la siguiente manera. Levíticos capítulo 17, 10, nos dice de la siguiente manera. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, porque vemos que de ahí salió la descendencia de Israel, estamos tomando este texto, pero para mirar que nosotros no debemos de comer sangre, ni las personas de aquel entonces debían de comer ¿qué? Sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, porque aquí está hablando de los extranjeros, o sea, no está hablando que era únicamente para el pueblo de Israel, esto era para los extranjeros que querían pertenecer al pueblo de ¿quién? De Israel. Que mora de entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne es la sangre, esta y está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que se ha de comer, derramará su sangre, la cual cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es la sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Cualquiera persona, así de los naturales, como los extranjeros que comieren animal mortecino. Ahí vemos que la sangre no se podía ¿qué? O no se puede comer. Y había que derramarla en tierra y cubrirla. O sea, ¿cómo se mataba el animal? Se degollaba. ¿Se qué? Se degollaba. Se colgaba ahí un palo, si era una vaca, cabeza abajo, y se degollaba y la sangre caía donde la tierra. Dios le dio permiso a las personas. Hoy en día, o en aquel, era así. Hoy en día, para hablar de hoy en día matan a los animales hasta electrocutados. O le pegan con un mazo aquí en la cabeza, cae el animal tonto y enseguida el carnicero o el matarife le pega una puñalada en el lado del corazón y mata al animal y le saca un poco de sangre, un poco, no toda, porque no se mata degollado. El animal tenía que ser ¿qué? Degollado para poder que ese alimento o esa carne no tuviera ¿qué? Ninguna sangre. Entonces hoy en día los cristianos están comiendo ¿qué? Sangre. Y Dios dice que ninguno, aún de los extranjeros, nosotros no somos del pueblo de Israel, pero somos extranjeros. Y somos unidos al pueblo de Israel espiritual. Entonces no diéramos de comer ¿qué? Carne con ¿qué? Con sangre. Así como lo manda Dios. Dios le dio a Noé permiso de comer ¿qué? Carne, pero por algún tiempo, no fue para toda la vida. Y además le prescribió unos animales que eran ¿qué?
no limpios, dice la palabra del Señor. Y Dios le dice, y también hablamos en Levítico 19:26, nos dice de la siguiente manera: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, ni morcilla, ni nada de esas cosas. Es más, ese animal es un animal que no se debía de comer, o no se debe de comer, como lo dice Levíticos capítulo 11. Miremos lo que dice Levíticos capítulo 11. Esto nos prescribe acerca de los animales que Dios le dijo a quién, a Noé, que de una pareja de los animales no limpios. O sea, y en Levíticos los dice es animales inmundos. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés. Este tema lo conocen muy bien los adventistas del séptimo día. Pero como este canal adventista lo está viendo muchas personas que no conocen verdaderamente este mensaje y se preguntan, bueno, ¿por qué dicen los adventistas que no debemos de comer carne cuando Dios dio el permiso para comer carne después del diluvio? Y además, en Levítico nos dice cuáles animales se pueden comer y cuáles no. ¿Por qué no podemos comer de ninguna carne? Vamos a seguir desarrollando este tema. Tal vez hoy no le vamos a dar complementación a este tema, pero podemos complementarlo en otro tema, para conocer por qué nosotros hoy en día no debemos de comer ¿qué? Carne. Y que tuvimos el tema del ayuno, de no comer animales o carne o alimentos estimulantes, que fue el tema que tuve anterior a este. Entonces, habló Jehová. ¿Quién fue el que habló? Jehová. O sea, aquí no habló Moisés, no hablan los adventistas, no. Aquí habla la palabra de Dios. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciéndoles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y en el Nuevo Testamento hay unos versículos que son algo difíciles de entender, los cuales los indoctos y constantes tuercen estas escrituras. ¿Para qué? Para decir aún hoy que la gente puede comer animales de estos, que porque Dios lo limpió, pero también lo vamos a estudiar aquí en este canal, Adventista Sana Doctrina. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los animales que no rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así también la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Todos estos animales son inmundos. El conejo, la liebre, el camello, no se pueden comer. El camello tiene pezuña hendida, pero no se puede. El conejo no tiene pezuña hendida y hace así, con la boquita parece como que rumiara, parece como que volviera, pero no se puede ¿qué? Comer. Lo mismo la liebre, tampoco se puede comer. Ni tampoco el cerdo. ¿El qué? El cerdo, cochino o puerco. Mire que tiene todas esas especies. Cerdo, cochino, puerco. ¿Por qué? Porque este animal se alimenta de carroña. Se alimenta, tírenle lo que ustedes quieran, un muerto y se lo come. Tírenle un animal muerto y se lo come. Fétido, aguamasa. Le echan a un marrano de pudrición y todo eso se lo come. Porque el marrano es un animal ¿qué? Carroñero, como el gallinazo. Son animales que Dios los creó para limpiar la tierra y para absorber ciertas cosas de la tierra que hoy, si nosotros nos absorbiéramos eso, seríamos más enfermos. Por eso Dios creó estos animales, no los creó con el fin de que el hombre se alimentara de ellos, y por eso cuando Dios le dio permiso a Noé para comer carne, porque a los antediluvianos no les dio permiso, entonces le digo, bueno, de estos animales podéis comer, pero de estos ¿qué? No. Y entre esos estaba el cerdo, que hoy en día lo comen, hasta personas que dicen ser ¿qué? Cristianas. Pero no se debe de comer, dice, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni de la carne de ni tocaréis sus cuerpos muertos, lo tendréis por inmundo. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas,
todos los que tienen aleta y escama, en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar y en los ríos, así de todos los que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Entonces, o sea, de los animales que viven en las aguas, no se debe comer ni el bagre, ni el blanquillo, ni la doncella, ni el tiburón, ni el sapo, ni la tortuga, ni ninguna de esas, ni las langostas, ni ninguna de esas cosas, ni langostinos, nada de eso, o de esos mariscos, todas esas cosas, no se deben de comer. Son alimentos inmundos y Dios los tiene en abominación. Pescado liso de ninguno. Estos animales Dios los tiene por inmundos. Si le faltan estas características de los animales que tienen aleta y escama, si le falta una característica de estas, no debe comerse. Entonces, ¿cuáles son los animales que se podían comer? Se podían, digo, porque ya no se pueden comer y vamos a seguir desarrollando este estudio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios le dijo Dios en aquel entonces, en la dispensación de Noé y en la dispensación del pueblo de Israel. Los diluvianos no recibieron permiso para comer carne, se les dio plantas, las leguminosas, como lo decimos, los cereales, las frutas, las carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas. Esto fue lo que Dios dio después del diluvio y lo que le había dado en el Edén a Adán y a Eva. Pero el hombre antediluviano comió carne, pero se animalizó totalmente. Dios destruyó esta generación y Dios le dio permiso a Noé para que comiera carne. Pero le prescribió cuáles animales de las aguas y de los terrestres se podían comer. Y también les prescribe qué animales de aves no se pueden comer. Dice, de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago, y todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis ¿en qué? En abominación. En ninguno de esos animales se puede ¿qué? Comer, ni en ese entonces, ni hoy tampoco. Y lo vamos a seguir estudiando. En Deuteronomios capítulo 14 también nos habla de esto que Dios le dijo a Noé antes de entrar a la tierra prometida, que les prescribiera que no comieran y los hijos de Jehová, Dios no dice muy claramente en animales limpios e inmundos, en Deuteronomios capítulo 14 del 3 al 20. También nos habla de esto. Y dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. Aquí dice, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbece, el antílope y el carnero montés. Estos animales se podían ¿qué? Comer, o pues en aquel entonces. Y también nos usaban para expiación en el santuario. Y allá se comía el cordero pascual y todas estas cosas. Por eso muchas personas dicen que Dios, y aún en el Nuevo Testamento, Dios o Jesús cuando vino, dio pescado, y vamos a mirar todo eso. Entonces vemos claramente, y por eso, y mucha gente, aún después de Cristo, siguió comiendo carne, y aún en la Edad Media comían carne y tomaban muchas cosas. Pero el mensaje para nosotros hoy es diferente. Somos el pueblo de la última generación. Entonces vemos claramente que dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, bueno, dice, y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas, versículo 6, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer, pero esto no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre, el conejo, porque rumía, mas no tiene pezuña hendida, serán inmundos, ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, serán inmundos. De la carne de estos no comerás, ni tocaréis su cuerpo muerto. Entonces, cuando Dios le dijo a Noé, todo lo que se mueve y vive, Dios le puso un límite. O sea, por eso nosotros tenemos que conocer los límites
de la palabra de Dios. O sea, hay muchas personas que dicen que son cristianos y todo lo que se mueve y vive podemos comer. Entonces yo le he dicho a ellos, entonces cómase una ensalada de pringamosa. Porque eso lo hace la tierra y eso es una hoja. Entonces cómase una ensalada de pringamosa. No, eso pica mucho en la lengua. Entonces no es todo. No es todo lo que se mueve o todo lo que se vive o todo lo que sean hortalizas o hierba o hoja verde. Entonces no todo no lo podemos comer. O sea, todo tiene un qué. Un límite. Dios le dijo a Noé, el límite que te pongo es que estos animales no. Dios le dijo al pueblo de Israel, el límite que te pongo para que no sigas comiendo es este. El hombre se habituó a un régimen carnívoro. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, se propuso no darles alimento ¿qué? Animal, sino maná de ¿qué? Del cielo. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal, hasta después del diluvio, como lo venimos diciendo. Cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimentario en la elección que hizo para Israel. Señaló la misma elección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. O sea, Dios deseaba enseñar al mundo por medio del pueblo de Israel a que volvieran a un alimento como el de ¿qué? Como el de Adán y Eva en el Edén, o en el postdiluvio, o en el después, en la dieta después del pecado, en el diluvio, que eran las leguminosas, los cereales y todas estas cosas. Entonces Dios quería volverlos a la dieta original. Y luego, pues, que siguiéramos comiendo las ¿qué? Las oleaginosas, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas. Y las legumbres, o sea, todo lo que es legumbres. Dios no quería que el hombre siguiera comiendo carne animal después de sacarlo de ¿dónde? De Egipto. Por medio de ellos deseaba bendecir al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná. ¿Sino qué? El maná. Dios quería que el hombre comiera ¿qué? Maná, y no le suministró ¿qué? Carne. Esto lo dice en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 16. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día me prepararán para guardar el doble de lo que se suelen recoger cada día. Entonces dice en 16, 4 y 5, 14, 16, 14 y 15 dice. 16, 14 y 15 dice. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. O sea, Dios emprendió la tarea no de darles carne ¿qué? Animal, sino que emprendió la tarea de volverlos a educar de una manera que les suministró maná, y durante 40 años les suministró maná. Pero el hombre estaba tan habituado al régimen carnívoro que en Números capítulo 11, versículo 4, ellos comenzaron a desechar el ¿qué? El maná. Pero no fue el pueblo de Israel en sí, sino la multitud mixta. ¿La multitud qué? Mixta. O sea, gente que estaba en en Egipto y vieron que Egipto había quedado destruido y que no había vegetación ni nada de estas cosas. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, no, vámonos, que esta gente va para una tierra donde fluye ¿qué? Fluye leche y miel. Vámonos, que Dios los va a llevar a una tierra muy buena. Vámonos con ellos.
Y salieron con ellos, pero entonces dice en Números 11, versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, se recordaron los que habían venido con ellos, la gran multitud mixta, de esto, de la carne de Egipto, de las ollas de carne. Entonces ellos también quisieron volver a comer ¿qué? Carne, el pueblo de Israel. Entonces Dios no quería que el hombre comiera carne, pero ellos comenzaron a decirle ya a Aarón, ¿por qué nos sacaste y a Moisés desde allá de Egipto para matarnos de hambre en este desierto? Y comenzaron a renegar contra el pueblo de ¿quién? Contra Dios y contra estos dos líderes. Entonces Dios los miró desde el cielo y habló ¿con quién? Con Moisés. Apártate de este pueblo, yo los destruiré. Y entonces él dijo, no. Y entonces le dijo, voy a hacer algo, voy a mandarles carne. ¿Voy a mandarles qué? Carne. Y entonces nos dice en Números capítulo 5 al 9, nos dice de la siguiente manera. Números 11, 5 al 9. Miremos cómo era este maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, los melones, los puerros y la cebolla. Estos recordaron quiénes, la gran multitud, y hizo clamar al pueblo de Israel a Dios y que les mandara que carne. Pero ellos, dice, y los ajos, las cebollas, bueno, los ajos, las cebollas, no es, pero él con esto alineaban la qué, el pescado. Y dice, y ahora nuestra alma, dice, ¿qué? Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de belidio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros y cocían en él en caldera o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Mire todo lo que hacían el pueblo de Israel, lo cocían y comían. Dice que era una cosa rica, sabrosa. Pero ellos tenían el apetito pervertido, la gente extranjera. Hoy en día también el pueblo de Israel espiritual se une gente. Y dicen, no, comamos carne, comamos, que eso no tiene nada que ver. Dicen la gente extranjera, la multitud mixta que está entre la iglesia adventista del séptimo día. Y esto lo vamos a seguir desarrollando mejor. Porque le digo sinceramente que para nosotros hoy el maná tiene una representación de la Reforma Pro Salud en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Que ese tema lo vamos a seguir desarrollando. Y para nosotros como adventistas del séptimo día. Entonces estamos dando esto una luz clara de que Dios dio permiso para comer carne. Pero Dios no quería, aún en el pueblo de Israel, que siguieran con esta costumbre de comer carne. Sino que se propuso la tarea de volverlos a la dieta ¿qué? Original. Pero el pueblo no ¿qué? No quiso. ¿El pueblo no qué? No quiso. Pidió carne. ¿Y entonces qué pasó? Dice Números 31 al 35. Mire lo que dice. Entonces Dios dice, bueno, ¿quieren carne? Porque Dios no dio un libre albedrío. Y tú puedes oír adventista del séptimo día y persona que escuche esto decir, no, ese es un fanático que está predicando allá. Y yo voy a seguir comiendo carne. Y puedes seguir comiendo carne, tranquilo. Este servidor no obliga a nadie, ni Dios tampoco. Simplemente Dios está presentando un mensaje de que el pueblo de Dios para este tiempo no debe comer carne. Y que Dios, desde aquel entonces, lo estoy mostrando a través de la Biblia, que Dios quería que el hombre no siguiera viviendo más ¿a qué? A base de consumo de carne animal. Aunque había dado el permiso por un tiempo. Pero ya la tierra había sido ¿qué? Ya había vuelto a ver fruto, ya había vuelto a ver de todo. Ya no tenían que comer alimento ¿qué? Animal. Pero entonces Dios quiere que como ellos dijeron, no, que queremos carne. Entonces, bueno, ¿cómo quieren carne? Venga, yo les doy carne. Y Moisés volvió al campamento, dice el versículo 31,
y los ancianos de Israel. Subieron a orar con Dios y bueno, y entonces dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor 11:31, estoy leyendo de Números, del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones. Miren qué glotones. Y como si eso no se iba, como para disecarlas, para que no se les acabara la carne. Y la tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento, y aún dice, estaba la carne entre los dientes antes de que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Estos estaban codiciando un alimento que ya Dios no quería que comieran. Pero Dios te dio un libre albedrío a ti y a mí. Dios no te viola el libre albedrío. ¿Quieres comer carne? Come, muérete comiendo carne y te va a salir hasta por la nariz. Y se murieron comiendo carne. Los que no comieron carne quedaron vivos. Esto nos da una enseñanza clara que Dios no quiere que nosotros comamos ¿qué? Carne, hermano. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero claro, buscamos superficialmente y buscamos lo que nos conviene y lo que queremos. Hay gente que quiere comer carne, pues coma carne. Que yo no dejo la carnita, coma tranquilo, no se preocupe. Este servidor, como le digo, no obliga a nadie, ni Dios tampoco. Y ahí están las vacas y ahí está todo eso, maten y coman. Y como dice Isaías, matamos y comamos, matando felices, comiendo carne y bebiendo vino. Pero este pecado ha entrado a Jehová de los ejércitos. Y este pecado no le será perdonado. Porque es que Dios ya no quiere. Ni en aquel entonces, ni hoy. Entonces Dios, bueno, mire lo que dice Deuteronomios capítulo 12, 15 y 16. Deuteronomios capítulo 12, versículo 15. Deuteronomios. La palabra de Dios es muy clara. Entonces Dios, como le dijo, bueno, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a entrar a la tierra ¿qué? Prometida. Deuteronomios capítulo 12, versículo 15. Dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. ¿Conforme a qué? A tu deseo. ¿Es el deseo de Dios que el hombre comiera carne en el Antiguo Testamento? No, mi querido amigo y hermano. No, mi querido pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No. Dios no quería que el hombre comiera carne. Dios dice aquí, con todo, o sea, Dios nos dio un libre albedrío y dijo, bueno, ustedes quieren seguir comiendo carne, pues coman. Pero también les prescribe y les dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te da, porque Dios da bendición, o te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer, como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comerás, sobre la tierra la derramarás como agua. Le dijo al pueblo de Israel que no comieran sangre. Hoy en día los cristianos, como le digo, comen carne con sangre. Y entonces dice, conforme a tu deseo. Y también les dijo que los animales que se podían comer. En Deuteronomios, capítulo 5, 32 y 39 nos dice de la siguiente manera. Perdón, 21, 22 y 23. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te ha mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares.
Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio la podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no la comerás y no comerás la vida juntamente con la sangre. Es por eso hoy en día comen morcilla y el cerdo no se puede comer. Y la sangre menos del cerdo, ni de ningún ¿qué? Animal. Ni la carne con sangre. Entonces aquí está diciendo el inmundo y el limpio la podrán comer. No es que se deba, que ya Dios dio permiso para comer animales inmundos, sino que el pueblo de Israel, al que era extranjero y no estaba entre el pueblo de Israel, lo denominaban una persona como inmunda. Y vendían carne, entonces se la vendían al inmundo, o sea, a la persona que no era del pueblo de Israel y todo esto. Y esto lo vamos a seguir, como digo, estos temas son muy extensos, o sea, el mensaje de la iglesia adventista es un mensaje muy extenso y se puede comprender muy bien a través de la palabra del Señor. Entonces, vemos claramente que el Señor no quiere que nosotros comamos ¿qué? Carne de ninguna clase. ¿Por qué hoy en día vemos claramente, aun cuando los antediluvianos generalmente se entregaron al pecado en forma irrefrenada, pasaron más de 2000 años antes que las leyes naturales produjeran consecuencias sensibles? Si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que el que los hombres tienen ahora, la raza se habría ¿qué? Extinguido. Adán no consumió carne ¿qué? Animal. Adán comió porque Adán, cuando descubrió el pecado, después de eso, cuando hizo el pecado, cuando metió el pecado, no volvió a cometer ningún ¿qué? Pecado y nunca desobedeció ¿a quién? A Dios. Fue un Adán regenerado. Y eso es lo que nosotros debemos de ser, Adanes regenerados. ¿Y sabe por qué hoy en día y por qué la vida se acortó? ¿Por qué la longevidad del hombre se acortó? Porque vemos que los antediluvianos vivían 900 años. 969 años duró Matusalén. 930 años duró ¿quién? Adán. Y después de eso, ¿de qué? Se degeneró la ¿qué? La humanidad, y los años fueron más menos, más reducidos. Aunque hay gente hoy en día que viven 100 y 110 y 116 años y 120 y dirán y comen carne y no se han muerto, donde la raza humana no hubiera hecho eso, la gente hubiera vivido ¿qué? Más. Miremos lo que dice la Biblia en Salmos 90, versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Debido al consumo de carne animal, se redujo la ¿qué? La vida de los hombres. Y eso es comprobado totalmente. Por eso hoy mucha gente no vive sino 70, 80 años. Mucha gente ya de 40 o 50 años ya tienen cáncer. Tienen todas esas cosas por el consumo de ¿qué? De animales. Y por eso se degeneró la ¿qué? La raza humana. Y por eso Dios quería que el pueblo de Israel volviera a la ¿qué? A la dieta original. Dios quería que el hombre volviera a la ¿qué? A la dieta original. Porque Dios no quería que los hombres vivieran así, de esa manera. Cuando Cristo vino, alimentó a los 5000 y les dio ¿qué? Pescado. Y muchos aluyen entonces, ¿por qué Cristo? Porque, como le digo, eso era lo único que tenían y estaban en un lugar desértico. Y el propósito de Dios era alimentar a esas personas. ¿Y les dio qué? De Jesús era alimentar a esas personas, les dio pescado. Pero no comparemos los pescados de aquel entonces, o no comparemos las aguas de aquel entonces, donde las aguas eran limpias. En ese tiempo se hacían, dicen, hoy le decimos pozos éticos. En ese entonces le decían de otro nombre.
vemos claramente que la palabra de Dios, letrinas, le decían en aquel entonces, porque Jesús dice que lo que entra no contamina, sino que lo que sale. Y esto también lo malinterpretan muchas personas y va a la letrina. Entonces vemos que hoy esa idea se le llaman pozos éticos. En aquel entonces había letrinas donde iba allá, esos pozos éticos, porque lo hacían en el desierto y no iban a las aguas. Hoy las aguas de los ríos, de los mares, están contaminados por toda cosa. Y que porque Jesús cuando resucitó comió pescado, bueno, todo eso. Entonces quiere, o que para mostrar su humanidad tomó miel. También comprobando que en el cielo no es que vamos a ingerir animales, sino que en el cielo y en la tierra nueva también vamos a comer, pero alimentos originales. La dieta original, como Dios quería que volviera el pueblo de Israel. No tomemos estos textos para decir que entonces podemos comer hoy en día estos animales. Pueblo adventista del séptimo día. Y las personas que comen cerdo y comen cualquier animal. Este es el mensaje que nos da Dios acerca de esta dispensación del pueblo de Israel, aún después de Jesucristo. Y después de Jesucristo vamos a seguir hablando de este tema hasta que lleguemos al mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, de la iglesia Laodicea, que no debe de comer ningún alimento de origen animal. Pero bien vemos claramente a través de la Biblia que Dios se propuso volver al pueblo de Israel a la dieta original. Y hoy quiere volver al pueblo de Israel original para este último tiempo a la dieta original. Aquí no se le va a tapar ningún versículo. Aquí se le va a hablar de la sana doctrina. Dios tiene en su palabra lo que Él quiere y lo que desea para nosotros. Como le digo, el mejor nutricionista es Dios y Él fue el que hizo esta maquinaria. Y Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Y yo lo he comprobado a través de esta dieta alimentaria, que verdaderamente Dios tiene la razón. Y que si hay un Dios al cual debemos de obedecer y temer y darle gloria. Si tú quieres darle gloria a Dios, analiza este tema y los que vamos a seguir subiendo a través de este canal, Adventista Sana Doctrina. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina y que sigas escuchando estos mensajes porque son muchos para este régimen alimenticio, para que comprendamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, iglesia adventista, y para mis familiares, amigos, hermanos de sangre y hermanos en la fe, para que lo que Dios quiere para ti. Dios quiere lo mejor. Dios es un Dios de amor. Y si Dios quiere que tú vuelvas a la dieta original, es porque te ama y quiere compartir contigo el cielo y la tierra nueva. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida espiritual. Y que cada día tú comprendas mejor la palabra, porque el Espíritu Santo es el que está hablando a través de su palabra. Yo aquí no predico palabra mía, predico palabra de Dios. Y no soy el que dirige este estudio, sino el Espíritu Santo, que es Dios y que viene en ayuda, porque yo no conozco nada de esto, yo no conozco nada de la Biblia, simplemente soy un estudioso de ella y que Dios me ha capacitado. Pero yo no sé nada. El que sabe es Dios, y aquí está el mensaje. Si lo quieres aceptar, amén, gloria a Dios. Si no lo quieres aceptar, tampoco Dios te va a obligar, ni este servidor tampoco. Pero le digo claramente que Dios quiere lo mejor para tu vida y quiere salvarte. Les invito a que tengamos una palabra de oración, pero también les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita y quedarán suscritos al canal Adventista Sana Doctrina para que conozcas el plan de salvación de Dios para tu vida, porque es para mi vida también. Y esto debo de aplicarlo también a mi vida. Y lo he aplicado y lo estoy aplicando.
Y me siento muy feliz con este régimen de alimentación sin ningún alimento animal. Que Dios los bendiga. Y tú tengas un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Y tengas cada día presente que Dios, que Cristo te ama, que el Padre te ama, que el Espíritu Santo te ama. Y este servidor también te ama, quiere que tú estés con Él en el reino de los cielos. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos muestras por tu palabra, Señor, que tú quieres que cada día, Señor, nosotros seamos convertidos, que cada día seamos verdaderamente personas arrepentidas y convertidas y que obedezcamos al mensaje. Tú nos has mostrado hoy, Señor, que desde el tiempo de Israel, tú querías que el pueblo volviera a la dieta original y fuera una luz para ese mundo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel. Y que cuando Cristo vino, quería también, Señor, que cada persona tomara una decisión por Él. Cristo está mostrando este mensaje a través del Espíritu Santo para que verdaderamente sepamos las buenas intenciones que tú tienes con tu pueblo, bendito Dios, y que tú quieres que verdaderamente vivamos una vida en santidad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos amas, gracias por la Biblia, gracias por el espíritu de profecía, gracias Padre misericordioso por la iglesia adventista del séptimo día. Y te pido, Señor, que ojalá todos y cada uno de los pastores, ancianos y miembros de iglesia prediquen este mensaje y que las juntas de iglesia y los pastores dejen predicar el mensaje en tu iglesia. Padre misericordioso, te pido, Señor, perdón por los pecados y la negligencia que ha habido en tu pueblo. Te lo pido todo y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.